El sonido de una tarjeta de crédito Black Platinum golpeando el fondo de una copa de agua con gas fue el único aviso que recibió Elena antes de que su pesadilla comenzara. El restaurante El Doré, situado en la zona más exclusiva de la ciudad, estaba en silencio, salvo por las risas estridentes de la mesa 4. Allí, Borja y sus 3 amigos, herederos de imperios inmobiliarios y conocidos por su crueldad recreativa, acababan de terminar un banquete de langosta, caviar y 3 botellas de champán francés que sumaban más de $2.000. Elena, con las manos temblorosas y los pies doloridos tras un turno de 10 horas, miró la tarjeta sumergida en el agua y luego a los ojos fríos de Borja. «¿Qué pasa, linda? ¿No sabes pescar?», se burló él, mientras sus amigos estallaban en carcajadas que resonaban como bofetadas en el rostro de la chica. Elena sintió cómo las lágrimas picaban en sus ojos, pero se mordió el labio hasta casi sangrar. Necesitaba ese trabajo, necesitaba las propinas para la cirugía de su hermano pequeño. Con una dignidad que pendía de un hilo, intentó retirar la copa con la tarjeta, pero Borja la detuvo agarrándole la muñeca con una fuerza innecesaria. «No has entendido», susurró él con una sonrisa maliciosa que heló la sangre de Elena. «No vamos a pagar. La comida estaba fría, el vino sabía a vinagre y tu servicio... Bueno, tu servicio ha sido tan lamentable como tu ropa barata. Así que o pagas tú esta cuenta por hacernos perder el tiempo, o llamamos a tu gerente y nos aseguramos de que no vuelvas a trabajar ni limpiando baños en esta ciudad». El ultimátum flotó en el aire, pesado y tóxico. Elena miró a su alrededor buscando ayuda, pero los otros clientes desviaban la mirada, temerosos de la influencia de esos apellidos. Parecía que el mal iba a triunfar de nuevo, aplastando al débil bajo el peso del dinero. Pero lo que Borja ignoraba, cegado por su ego, era que el anciano que barría silenciosamente las migas cerca de la entrada no era un simple empleado de limpieza sordo y mudo, como todos creían. Era el hombre que había construido ese edificio con sus propias manos, y su paciencia acababa de agotarse. La escena en la mesa 4 era el reflejo perfecto de una sociedad rota, donde el poder se confunde con el derecho a humillar. Elena no era una víctima casual. Llevaba meses soportando los caprichos de la élite local, tragándose su orgullo para mantener a flote a su familia. Esa noche, sin embargo, la crueldad había escalado a un nivel criminal. Borja no solo se negaba a pagar, estaba disfrutando del espectáculo de ver a una mujer trabajadora desmoronarse emocionalmente. El gerente del restaurante, un hombre llamado Ricardo, que solía encubrir los abusos de sus clientes VIP para mantener las ganancias, se había encerrado convenientemente en su oficina, dejando a Elena a los leones. Pero en la penumbra del salón, cerca de la barra de caoba, había un par de ojos que no perdían detalle. Don Manuel, a quien todos llamaban el abuelo, y trataban con condescendencia o indiferencia, detuvo su escoba. Nadie sabía mucho de él, salvo que siempre estaba allí, arreglando mesas cojas, limpiando cristales y vistiendo un mono de trabajo desgastado. Los chicos ricos ni siquiera lo registraban como un ser humano. Para ellos, era parte del mobiliario. No sabían que bajo esa ropa de trabajo latía el corazón de un magnate de la industria que había decidido pasar sus últimos años de incógnito para ver quiénes eran realmente leales en su imperio. Y lo que estaba viendo esa noche le revolvía el estómago. Esta historia va a demostrar que nunca se debe juzgar a un libro por su portada, y que a veces la persona más poderosa en la habitación es la que sostiene la escoba. Estoy seguro de que muchos de ustedes han presenciado injusticias similares y han deseado poder hacer algo. Antes de ver cómo el abuelo decide intervenir en esta situación explosiva, quiero saber quiénes me acompañan en esta búsqueda de justicia. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video.
Es inspirador ver a nuestra comunidad unida contra el abuso. Ahora prepárense, porque Borja está a punto de cometer el error de su vida: insultar al único hombre que puede destruir su futuro con una sola llamada. La tensión en la mesa 4 se había vuelto insoportable. Elena, liberando su muñeca del agarre de Borja, dio un paso atrás, abrazando la bandeja contra su pecho como si fuera un escudo. «Señor, por favor», suplicó con la voz rota. «La cuenta es de $2,300. Si no pagan, me lo descontarán a mí. Tendría que trabajar 4 meses gratis para cubrir eso. Tengo una familia...» Borja soltó una carcajada seca, recostándose en su silla de cuero como un rey en su trono. «Ese es tu problema, no el mío. Deberías haber estudiado más o nacido en una familia mejor. Quizás así no estarías aquí mendigando». Uno de sus amigos, un chico rubio con un reloj que valía más que la casa de Elena, añadió: «De hecho, deberías darnos las gracias. Te estamos enseñando una lección de economía básica. El cliente siempre tiene la razón, especialmente cuando el cliente puede comprar tu vida». Acto seguido, tomó una copa de vino tinto que quedaba a medio llenar y con un movimiento deliberado y lento, la vertió sobre el delantal blanco de Elena. El líquido oscuro manchó la tela inmaculada, pareciendo sangre en la penumbra del local. Elena ahogó un grito, paralizada por la humillación. Fue en ese preciso instante cuando el sonido rítmico de una escoba golpeando el suelo se detuvo. Don Manuel, el anciano del mono azul, caminó lentamente hacia la mesa. Arrastraba un poco la pierna izquierda, secuela de años de trabajo duro en la construcción antes de ser multimillonario. Se detuvo frente a Borja, apoyándose en el palo de la escoba. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus manos estaban manchadas de grasa, pero sus ojos tenían un brillo de acero que no correspondía a un simple conserje. «Joven», dijo don Manuel, con una voz rasposa pero firme, «creo que ha habido un malentendido. La señorita ha trabajado duro toda la noche. La comida fue preparada por chefs galardonados. Ustedes se comieron hasta la última miga. Pagar es lo correcto». La mesa se quedó en silencio por un segundo, antes de estallar en una nueva ronda de risas, más fuertes y crueles que antes. Borja miró al anciano con una mezcla de asco e incredulidad. «¿Y tú quién eres?» «El abuelo de la Cenicienta», escupió Borja. «Vuelve a tus baños, viejo. Aquí huele a costoso y tú hueles a lejía y fracaso». Don Manuel no se movió, no bajó la mirada. «El respeto no tiene olor, muchacho, pero la falta de educación apesta. Paga la cuenta y pídele disculpas a la dama. Es tu última oportunidad». Borja se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. Era alto, atlético, y estaba acostumbrado a intimidar. Se acercó a don Manuel, invadiendo su espacio personal, imponiendo su juventud y fuerza sobre la fragilidad aparente del anciano. «Escúchame bien, fósil», siseó Borja, empujando el hombro de don Manuel con el dedo índice. «No sé quién te crees que eres para hablarme así, pero si no desapareces de mi vista en 3 segundos, haré que mi padre compre este antro solo para despedirte a ti primero y a ella después. Te voy a aplastar como a una cucaracha». Elena, aterrorizada de que el anciano saliera lastimado por defenderla, se interpuso. «No, don Manuel, por favor, váyase. No vale la pena. Yo veré cómo pago. Por favor, no le hagan daño». Pero don Manuel levantó una mano, deteniendo a Elena suavemente. Su expresión había cambiado. Ya no había rastro del conserje amable. Había una autoridad en su postura que llenó la habitación. Miró a Borja, luego a los amigos que reían y finalmente al gerente Ricardo, que se asomaba tímidamente desde la cocina, pálido como un papel, al ver a quién estaban amenazando los chicos. «¿Tu padre?», preguntó don Manuel con calma. «¿Te refieres a Roberto Castillo, el dueño de Inversiones Castillo?» Borja parpadeó, sorprendido. «¿Conoces a mi padre? Entonces sabes que puede destruirte». «Lo conozco.
asintió don Manuel, sacando un teléfono móvil antiguo y desgastado de su bolsillo. Lo conozco muy bien. De hecho, tengo una reunión con él mañana a las 9 para renovar el préstamo que mantiene a flote su empresa. Pero creo que voy a adelantar esa charla a ahora mismo. Borja se burló, inseguro pero manteniendo la fachada. ¿Tú? ¿Llamar a mi padre? Seguro, llámalo. Dile que su hijo se está divirtiendo. Don Manuel marcó un número sin mirar la pantalla y puso el teléfono en altavoz. El tono de llamada sonó 2 veces. Luego, una voz gruesa y respetuosa contestó al otro lado. Una voz que Borja conocía muy bien y a la que temía profundamente. ¿Sí, don Manuel? Qué honor recibir su llamada a esta hora. ¿En qué puedo servirle, señor? El color desapareció del rostro de Borja. Sus amigos dejaron de reír. Elena miró al anciano, sin comprender. Don Manuel sostuvo la mirada del chico rico mientras hablaba al teléfono. Roberto, tenemos un problema. Estoy en mi restaurante, El Doré, y hay un grupo de vándalos aquí que dicen ser tu familia. Están insultando a mi personal, destruyendo mi propiedad y negándose a pagar una deuda. El líder dice que tú vas a comprar mi negocio para despedirme. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, seguido por un sonido que sonó como si alguien se hubiera atragantado. Su restaurante. Don Manuel, por Dios. ¿Mi hijo está ahí? ¿Borja? Está aquí, confirmó don Manuel, y acaba de amenazarme físicamente. Roberto, voy a ser claro. Si esta cuenta no se paga en los próximos 2 minutos y no veo una disculpa sincera, voy a ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de todos tus préstamos. Tu empresa será mía mañana al amanecer. El grito del padre de Borja a través del altavoz del viejo celular de don Manuel resonó en el restaurante como un trueno, haciendo temblar más que solo las copas de cristal en las mesas vecinas. ¡Borja! ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, gritó Roberto Castillo, su voz distorsionada por la estática, pero cargada de un pánico real que ninguno de los presentes jamás hubiera imaginado escuchar de un magnate. Don Manuel no es solo un inversor, es el dueño del holding que compró nuestra deuda la semana pasada. Si él quiere, mañana por la mañana estaremos viviendo de alquiler. Paga la cuenta ahora. Arrodíllate si es necesario, pero haz que retire la amenaza. Borja se aferraba al mostrador de mármol para no caer, el rostro sin color, pareciendo un fantasma con un traje caro. Sus amigos, que minutos antes reían y celebraban la crueldad, ahora retrocedían silenciosamente, recogiendo sus abrigos y desviando la mirada, abandonando al líder caído como ratas huyendo de un barco en llamas. La humillación de Borja era pública, absoluta y devastadora. Con las manos temblorosas que apenas podían sostener la cartera de cuero, sacó la tarjeta de crédito nuevamente, la misma que había usado para humillar a Elena, y se la extendió a don Manuel. El conserje no se movió para tomarla. Solo señaló a Elena con la barbilla, manteniendo los ojos fijos en Borja. «A ella», dijo don Manuel, su voz baja y peligrosa. «No me debes nada, le debes a ella. Entrega la tarjeta en su mano, pídele disculpas mirándola a los ojos y reza para que acepte tu dinero sucio». Borja tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la bilis en la garganta. Caminó hacia Elena, que aún estaba de pie, abrazando la bandeja contra su pecho manchado de vino, en estado de shock. El joven rico, acostumbrado a tener el mundo a sus pies, tuvo que levantar la cabeza para mirar a la camarera, pues su postura estaba encorvada por la vergüenza y el miedo a la ruina financiera. «Toma», murmuró él, extendiendo la tarjeta sin mirarla a los ojos. «Lo siento», fue un susurro patético, insincero, arrancado a la fuerza. Don Manuel golpeó el mango de la escoba contra el suelo con fuerza, un sonido seco que hizo saltar a Borja. «No te oí», tronó el anciano, «y creo que la señorita Elena tampoco. Dilo como si tu herencia dependiera de ello, porque depende». Borja cerró los ojos, respiró hondo y, con el rostro ardiendo de rabia contenida, habló en voz alta.
Discúlpame, Elena. Fui un idiota. Por favor, acepta el pago. Elena, con las manos aún temblorosas, tomó la tarjeta y la pasó por la máquina. El pitido de aprobación sonó. El recibo fue impreso. Borja le arrebató la tarjeta de la mano y se dio la vuelta para irse, desesperado por huir de aquel infierno. «Ya está hecho, Manuel. Dile a mi padre que pagué. Se acabó». «Todavía no», dijo don Manuel. Soltó la escoba y comenzó a desabrocharse el mono de trabajo azul, sucio de grasa. Todo el restaurante contuvo la respiración. Debajo del uniforme de obrero, don Manuel vestía un impecable traje de lino blanco y una camisa de seda. Se quitó el mono, revelando la imagen del hombre poderoso que realmente era, y arrojó la ropa sucia a los pies de Ricardo, el gerente que finalmente había salido de su escondite en la cocina, sudando frío. «Ricardo», dijo don Manuel, ajustándose los puños de la camisa, «viste todo esto desde tu oficina. Viste a esta chica ser humillada, viste comida ser desperdiciada y viste a un cliente abusivo destruir la moral de tu equipo. Y no hiciste nada». Ricardo intentó balbucear una excusa, algo sobre «el cliente siempre tiene la razón», pero don Manuel levantó la mano. «Estás despedido, recoge tus cosas y sal de mi restaurante. No contrato cobardes». Ricardo, humillado delante de todos, bajó la cabeza y salió por la puerta trasera, dejando un vacío de liderazgo que don Manuel llenó instantáneamente. Elena miraba a don Manuel como si fuera una divinidad. «Gracias, señor. Yo no sabía», comenzó ella, pero las lágrimas le impidieron continuar. Don Manuel sonrió, una sonrisa amable de abuelo. «No me agradezcas, hija. La justicia tardó, pero llegó. Ve a limpiarte. Tómate el resto de la noche libre. Yo me encargo del cierre». Parecía un final de cuento de hadas. El villano había sido derrotado. El héroe se había revelado y la damisela había sido salvada. Pero Borja, parado cerca de la puerta de salida, no se iba. Observaba la escena con un odio que quemaba más fuerte que su miedo. Había sido humillado, expuesto, y sus amigos lo abandonaron. Su padre lo mataría. No tenía nada que perder, y una mente mimada y perversa, cuando está acorralada, se vuelve peligrosa. Mientras don Manuel consolaba a Elena, Borja vio una oportunidad. Discretamente se quitó de la muñeca su reloj Rolex de oro y diamantes, valorado en $50,000, y lo deslizó dentro del bolsillo del delantal de Elena, que estaba colgado en una silla cercana, donde ella lo había dejado para limpiar la mancha de vino. Segundos después, sirenas azules y rojas iluminaron la calle afuera. No eran patrullas comunes, era la policía táctica. Borja sonrió, una sonrisa cruel y victoriosa. No había llamado a la policía para entregarse. Había enviado un mensaje de texto a un contacto corrupto en la comisaría minutos antes, alegando robo. Cuando los policías entraron en el restaurante armados y agresivos, Borja levantó las manos y gritó, señalando a Elena: «Ahí está ella. Policías, arresten a esa ladrona. Ella robó mi Rolex mientras yo intentaba pagar la cuenta. Por eso no quería que me fuera». El clima de victoria se evaporó instantáneamente. Don Manuel frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando, mocoso?» «Es una carterista», gritó Borja, actuando perfectamente el papel de víctima. «Revisen su delantal. Está en el bolsillo. Ella me ensució de vino para distraerme y robar mi reloj». Uno de los policías, ignorando la presencia de don Manuel, avanzó hacia el delantal colgado. Metió la mano en el bolsillo y, para horror de todos, sacó el brillante reloj de oro. «Encontramos el objeto, señor», dijo el policía. Se volvió hacia Elena, sacando las esposas. «Señorita, dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. Está arrestada por hurto calificado». Elena gritó, retrocediendo. «No, yo no hice eso. Él lo puso ahí. Don Manuel, lo juro». Don Manuel dio un paso adelante, bloqueando al policía. «Esto es un absurdo.
Soy el dueño de este lugar y lo vi todo. Este chico está mintiendo. El policía miró a don Manuel con desdén. No reconoció al multimillonario sin el mono, o quizás no le importó. Señor, apártese o será arrestado por obstrucción. Tenemos la prueba material. El reloj estaba con ella. Borja rió ajustándose el cuello. Parece que el juego cambió, abuelo. Mi padre puede deberte dinero, pero la ley todavía arresta a los ladrones. Y con antecedentes penales, esta chica nunca más conseguirá empleo ni para limpiar el suelo. Elena lloraba mientras el policía apretaba las esposas en sus delgadas muñecas. Don Manuel apretó los puños. Tenía dinero, tenía poder, pero allí, en ese momento, la evidencia física fabricada por Borja era más fuerte que su palabra. Necesitaba algo más. Necesitaba una prueba que ni la policía corrupta pudiera ignorar. Y fue entonces cuando miró al techo, a la esquina oscura donde una pequeña luz roja parpadeaba, una cámara de seguridad de última generación que él mismo había mandado instalar el día anterior y que ni Ricardo ni Borja sabían que existía, y que grababa audio y video en 4K. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas finas de Elena resonó en el restaurante silencioso como un veredicto final. La joven camarera sollozaba, con la cabeza baja, mientras el oficial de policía la empujaba hacia la salida, ignorando sus súplicas de inocencia. Borja, recostado contra la barra con una sonrisa de satisfacción que rozaba lo psicótico, sacó su teléfono para grabar el momento, probablemente para compartirlo con su círculo de amigos privilegiados como un trofeo de su astucia. Así es como funciona el mundo real, Elena, se burló él. Tú sirves la comida, nosotros ponemos las reglas. Disfruta de la celda. Dicen que la comida de la prisión es peor que la que sirven aquí. Parecía el triunfo absoluto del mal. Pero justo cuando el oficial estaba a punto de cruzar el umbral de la puerta con la detenida, una voz profunda y autoritaria, amplificada por el sistema de sonido del restaurante que acababa de ser encendido, detuvo a todos en seco. Oficial, si saca a esa mujer de este edificio, será usted quien termine la noche en una celda por detención ilegal y complicidad en un delito grave. Todos se giraron. Don Manuel no estaba gritando. Estaba de pie detrás de la barra, con una tablet en la mano conectada al sistema audiovisual del local. El anciano, ahora impecable en su traje de lino, tenía una expresión de calma letal. El policía frunció el ceño, soltando el brazo de Elena por un segundo. «¿Me está amenazando, señor? Tengo la evidencia física. El reloj estaba en su bolsillo». Don Manuel negó con la cabeza lentamente. «Usted tiene un objeto, oficial, pero no tiene el contexto. Y en la justicia, el contexto lo es todo». Don Manuel presionó un botón en la tablet. De repente, las pantallas gigantes de televisión que normalmente mostraban partidos de fútbol se encendieron al unísono. La imagen era nítida, en alta definición 4K. Mostraba el ángulo cenital de la mesa 4, capturado desde una cámara oculta en la lámpara de techo. En la pantalla se veía la escena con una claridad dolorosa. Se veía a Borja humillado tras pagar la cuenta. Se veía a don Manuel consolando a Elena. Y luego se veía el momento clave. Borja mirando a ambos lados con ojos furtivos, desabrochándose el Rolex, deslizándose hacia la silla donde estaba el delantal de Elena y metiendo el reloj en el bolsillo con un movimiento rápido y deliberado, antes de sacar su teléfono para llamar a la policía. El silencio en el restaurante fue absoluto. La prueba era irrefutable. No había ángulo para la interpretación. Borja, al ver su crimen proyectado en pantallas de 60 pulgadas, palideció hasta parecer un cadáver. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo, la pantalla haciéndose añicos al igual que su futuro. Eso es un video falso, tartamudeó Borja retrocediendo. Es inteligencia artificial, es un montaje. Don Manuel salió de detrás de la barra.
Es una grabación de seguridad con marca de tiempo y encriptación de grado bancario, hijo. Y acabo de enviarle una copia a la nube de la fiscalía y, por supuesto, al teléfono personal de tu padre. El oficial de policía, dándose cuenta de que estaba a punto de arruinar su carrera por apoyar a un niño rico delincuente, reaccionó al instante. Sacó la llave de las esposas y liberó a Elena, murmurando una disculpa apresurada. Luego, se giró hacia Borja. Su actitud había cambiado de cómplice a verdugo. «Señor Borja, dese la vuelta y ponga las manos en la espalda», ordenó el oficial, sacando las mismas esposas que acababa de quitarle a Elena. «No pueden tocarme», gritó Borja histérico. «Mi padre es Roberto Castillo. Él los destruirá a todos». En ese momento el teléfono de don Manuel sonó. Lo puso en altavoz una vez más. La voz de Roberto Castillo ya no estaba asustada. Estaba fría, muerta. «Manuel», dijo el padre de Borja, «acabo de ver el video. No tengo hijo. Haz lo que tengas que hacer. Le he cortado las tarjetas y el acceso a los abogados de la empresa. Que aprenda a ser un hombre de la manera difícil». Borja cayó de rodillas, llorando, mientras el oficial le leía sus derechos por falsa denuncia, simulación de delito y difamación. Fue arrastrado fuera del restaurante, pasando por delante de Elena, quien lo miró no con odio, sino con lástima. El chico que creía ser dueño del mundo, ahora no era dueño ni de su propia libertad. Cuando la policía se fue y el restaurante quedó vacío, don Manuel se acercó a Elena. Ella se frotaba las muñecas, todavía temblando por la adrenalina. «Lo siento mucho, Elena», dijo el anciano con suavidad. «Nadie debería pasar por esto. Te fallé al no tener un gerente capaz de protegerte antes». Elena negó con la cabeza, secándose las lágrimas. «Usted me salvó, don Manuel. Me salvó de la cárcel. No sé cómo agradecérselo». Don Manuel sonrió y sacó un sobre de su bolsillo interior. «No quiero tu agradecimiento, quiero tu talento. He visto cómo trabajas. Tienes paciencia, tienes dignidad y sobre todo tienes integridad. Ricardo fue despedido hoy. Necesito un nuevo gerente para Le Doré y eventualmente alguien que supervise mis otros locales». Le entregó el sobre. «Aquí hay un cheque. Es un bono por los daños morales de esta noche. Suficiente para la cirugía de tu hermano y para que te compres ropa que no sea barata, como dijo ese imbécil. Pero el verdadero regalo es el contrato que llegará mañana. Gerente general, con el triple de tu sueldo actual y una beca universitaria completa pagada por la fundación de mi empresa». Elena miró el cheque. La cifra tenía tantos ceros que tuvo que parpadear para creerlo. Miró a don Manuel y, sin poder contenerse, lo abrazó. El multimillonario, que había pasado años siendo temido o adulado por su dinero, sintió por primera vez en mucho tiempo el calor de un abrazo sincero. 6 meses después, el restaurante El Doré estaba lleno. Elena, vestida con un traje sastre impecable, dirigía al personal con una eficiencia y amabilidad que había transformado el lugar en el mejor valorado de la ciudad. Don Manuel estaba sentado en su mesa habitual, ya no con el mono de trabajo, sino disfrutando de su retiro, viendo a su protegida brillar. La puerta de servicio se abrió y entró el nuevo lavaplatos, un chico joven que había sido enviado por el programa de reinserción social de la corte. Llevaba un delantal de goma y miraba al suelo avergonzado. Era Borja. Su padre había cumplido su palabra. Sin dinero, sin abogados y con antecedentes penales, Borja había tenido que aceptar trabajos comunitarios y de salario mínimo para sobrevivir y pagar su deuda con la sociedad. Elena se acercó a él. Borja se tensó, esperando el insulto, la venganza, la humillación que él le había propinado a ella meses atrás. Pero Elena simplemente le entregó un par de guantes de goma nuevos. «La cocina está al fondo, Borja», dijo ella con voz firme pero sin malicia. «El agua está caliente y hay mucho trabajo. Si te esfuerzas y respetas a la gente, te irá bien. Aquí todos empezamos desde abajo». Borja tomó los guantes, miró a Elena
la mujer a la que intentó destruir, y vio en sus ojos una fuerza que él nunca tuvo. Por primera vez en su vida, bajó la cabeza con humildad genuina. «Gracias, jefa», murmuró. Elena volvió al salón principal, donde don Manuel levantó su copa en un brindis silencioso. La justicia no siempre se trata de destruir al enemigo, a veces se trata de darle la oportunidad de aprender lo que significa ganarse el pan. Y mientras Elena sonreía a los clientes, sabía que en ese restaurante la única tarjeta que importaba era la del respeto.